Gloria a Dios, bendecimos su nombre. Él es digno de alabanza. Oramos, soberano Dios, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra y que en estos momentos vamos a tener. Rogamos la guía, la asistencia del Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos, oh Dios, ser sensibles a la voz, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, Dios. Toma control de todo lo que vamos a hacer para gloria y honra tuya, Señor. Solo tú la mereces. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias Apocalipsis 2, del 12 al 17. Vamos a leer el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Amén. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, en los versículos del 12 al 17, la palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa que en Pérgamo está el trono de Satanás? Cuando Alejandro Magno murió a la edad de 33 años, el imperio griego se dividió entre sus 4 generales: Ptolomeo, Antígono, Lisímaco y Seleuco. A través de sucesivas alianzas y batallas entre estos generales, que duraron alrededor de 40 años, el imperio quedó gobernado por 2 dinastías: la dinastía Ptolomaica y la dinastía Seleucidas. Todo el imperio de Alejandro Magno pasó a manos de los Seleucidas, con excepción de Egipto y Grecia, que pertenecían a los Ptolomeos. Allá por el año 282 antes de Jesucristo, la ciudad de Pérgamo, perteneciente al Asia Menor, se convirtió en la capital del reino de los Seleucidas. Uno de los reyes, llamado Eumenes, estaba muy interesado en hacer la biblioteca realmente extraordinaria. Con este fin persuadió a Aristófanes de Bizancio, que era el bibliotecario de Alejandría, para que viniera a la de Pérgamo. Ptolomeo de Egipto, furioso, cuando se enteró, metió rápidamente en la cárcel a Aristófanes y sometió a embargo las exportaciones de papiro a Pérgamo para que no pudieran producir papel. Ante esta situación, los eruditos de Pérgamo tomaron pieles de animales, especialmente de ovejas y cabras, las suavizaron, las pulieron para escribir sobre ellas, y de esta manera surgió el pergamino, que se llamó pergamino precisamente porque se inventó en la ciudad de Pérgamo. Muy superior al papiro para conservar las escrituras. Con el tiempo el pergamino llegó a desplazar el papiro. Pérgamo siguió siendo ciudad capital de los Seleucidas hasta la muerte de su último rey, que cedió sus dominios al imperio romano. De esos dominios Roma formó la provincia de Asia. A partir de este momento, Pérgamo se convirtió en la ciudad capital de Roma en el Asia.
Pérgamo no podría llegar nunca a tener la importancia comercial de Éfeso y de Esmirna, pero como centro cultural la sobrepasaba a ambas. Su biblioteca contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino. Solo la superaba la biblioteca de Alejandría. Era una biblioteca realmente grande. El trasfondo religioso de Pérgamo identifica a esta ciudad con Satanás. En ella se encontraban dos famosos altares, uno dedicado a Zeus, que tenía forma de un trono. Todo el día estaba subiendo el humo de los sacrificios que se ofrecían a Zeus. El otro altar estaba dedicado a los dioses griegos. Pero no creo que por esto es que se llame a Pérgamo el trono de Satanás. Pérgamo estaba conectado con el culto de Asclepio. Asclepio es el dios de la sanidad o el dios de la curación. Este dios tiene forma de serpiente. Se utiliza como símbolo de la medicina hoy. Ustedes pueden ver esas serpientes enredadas. Es el símbolo, representa a Asclepio precisamente. Y se relaciona en el libro de Apocalipsis con Satanás. En Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La gente acudía en manadas a Pérgamo en busca de alivio para sus males, pero tampoco creo que por esta razón Pérgamo era el trono de Satanás. ¿Cuál sería realmente la principal razón por la que Pérgamo era el lugar donde Satanás tiene su trono? Además de todo lo mencionado anteriormente, para el año 29 a.C., la ciudad se había convertido en el centro del culto imperial con un templo erigido al divino Augusto y a la diosa Roma. El gobierno imperial no estaba separado del culto imperial, por tanto el Estado exigía lealtad incondicional y adoración al emperador. El punto clave aquí es que Pérgamo era el centro de ese culto para toda la provincia de Asia. Era el lugar en que se obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre de Kyrios, que en griego significa Señor, y aplicárselo al César en vez de a Cristo. Y eso era algo que un cristiano jamás haría. El martirio de Antipas, testigo fiel, es un indicio de que en Pérgamo se llevó a cabo una persecución oficial contra un grupo que solamente llamaban Señor a Jesús y no al César. Y en esto es que creo precisamente que Pérgamo era el trono de Satanás. A través del gobierno imperante, a través del líder de ese gobierno, el diablo dirigió una persecución contra la iglesia. El diablo usa a los gobiernos para perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 13, Satanás obra a través de los gobernantes romanos, y es en este sentido que el poder romano es el trono de Satanás. Ellos son el medio por el que Satanás gobierna y controla esa zona, en este caso Asia Menor. Por consiguiente, son también el medio que emplea para perseguir a la iglesia de Dios. De hecho, la doctrina de Satanás, las enseñanzas acerca del diablo, se sacan de varios pasajes de la Biblia que en su esencia son dirigidos a gobernantes. Los profetas de Dios no solo declaraban la palabra contra el monarca, sino también contra el espíritu que dirigía a esos monarcas, es decir, el diablo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, los versículos del 12 al 14, nosotros sacamos este pasaje para enseñar una doctrina acerca de Satanás. Pero si nosotros leemos el contexto, este pasaje de Isaías está dirigido contra el rey de Babilonia. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo.
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Un pasaje que usamos para referirnos a Satanás. Sin embargo, en el contexto fue dirigido a el rey de Babilonia, porque el profeta de Dios no solamente dirigía el mensaje al gobernador, al monarca, sino que también dirigía el mensaje al espíritu que dirigía a ese hombre, que dirigía a ese rey, en este caso el diablo. Otro ejemplo es en Ezequiel 28 del 12 al 15. Otro pasaje que usamos para enseñar acerca del diablo. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y en el contexto, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta también que fue una endecha contra el rey de Tiro. Pero el profeta no solamente se refería al rey, como dije anteriormente, sino también al diablo, al espíritu que estaba dirigiendo a ese rey. El diablo odia a la iglesia, aborrece a los cristianos y dirige a los gobiernos contra ellos. ¿Cómo lo hace? Como dice el apóstol Pablo, y permítanme sacar de contexto el pasaje, que dice: para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo es que el diablo, o cuáles son las estrategias que el diablo usa contra la iglesia? Dice el versículo: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estoy leyendo el versículo 13. Retienes mi nombre, ahí donde dice yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Como mencionamos anteriormente, este pasaje nos muestra que en Pérgamo hubo una persecución contra la iglesia. La primera estrategia que usa Satanás contra la iglesia es la intimidación. Satanás usa la intimidación para amedrentar a la iglesia. Uno de sus métodos de intimidación favorito es la muerte. Por eso dice la Biblia que habían dado muerte a Antipas, mi testigo fiel. Dice: Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Pero a pesar de que él usa este método de intimidación contra la iglesia y comienza a matar a los cristianos, lo hizo con Esteban, y así se produjo una persecución por causa de Esteban. Lo hizo con Jacobo, que mató a espada, y dice la palabra de Dios que hubo también persecución y Pedro cayó preso. Lo ha hecho con toda la historia de la iglesia y lo sigue haciendo hoy en día. En estos momentos hay cristianos que están siendo perseguidos por causa de los gobiernos dirigidos por Satanás. Tuve la bendición el lunes y el martes estar en una cumbre de pastores de jóvenes en Orlando. Allí en esa cumbre se nos repartió unos brazaletes que decía "One Then", es decir, uno con ellos. El propósito es que cada vez que nosotros miremos esos brazaletes, oremos por esos cristianos que ahora mismo están siendo perseguidos en otras partes del mundo. Satanás usa esos gobiernos para llevar una persecución contra los que aman al Señor Jesús en esos lugares. Y desde aquí, cada vez que vemos esas manillas, pues oramos por ellos y pedimos al Señor su protección. Por eso, amados hermanos, es uno de los métodos que usa Satanás precisamente para amedrentar a la iglesia, para acoquinar a la iglesia.
Pero el diablo no acoquinó a la iglesia. Dice la Biblia que a pesar de que había llevado a cabo una persecución y Antipas, el testigo fiel, fue muerto, ¿qué sucedió con la iglesia? Se amedrentó la iglesia, se acoquinó la iglesia se atemorizó. Dice la palabra de Dios: todavía retienes mi nombre y no has negado mi fe. El diablo no puede amedrentar la verdadera iglesia del Señor Jesús. Aunque él usa la intimidación para que la gente no venga a la iglesia, para que la gente no crea en el Señor Jesucristo, y mata incluso a los creyentes, mata a los fieles hijos de Dios, el diablo nunca va a poder atemorizar la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 4, cuando fueron atemorizados y amenazados de muerte, dice la palabra de Dios que oraron y pidieron a Dios socorro, y el lugar donde estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con valor la palabra de Dios. La iglesia no debe sentir ningún temor. En Mateo capítulo 10, verso 28, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, al alma nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo a la vez en el infierno, y ese es Dios. Juan Hus fue de los primeros en denunciar abiertamente la corrupción de la alta jerarquía católica y en calificar al Papa como la encarnación del anticristo. Predicaba el arrepentimiento de los pecados y la salvación solo por la fe en Jesucristo. Proponía volver a la pureza de los primeros años del cristianismo. Su postura lo llevó a ser condenado a morir en la hoguera. Mientras era consumido por el fuego, Hus cantó alegremente un himno que sobrepasó el crujir de las llamas. Sus últimas palabras antes de ser quemado fueron: por ese evangelio estoy yo aquí, y estoy aquí con valor y alegría, listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. En el año 1415, cuando Juan Hus fue condenado por el concilio de Constanza y llevado a la hoguera, dijo proféticamente: ahora ustedes están quemando a este ganso viejo, porque Hus significa ganso, pero en 100 años se levantará un cisne al cual no podrán quemar. Casi exactamente el mismo tiempo que dijo Juan Hus, en 1517 se desató la reforma con las 95 tesis de Martín Lutero. Martín Lutero, a la víspera de su llegada a Worms, un canciller del príncipe Federico, su amigo, le recordó el fin trágico de Juan Hus, quien también había confiado en la palabra de honor de un emperador y sin embargo había sido quemado vivo. A esto contestó Martín Lutero: Hus ha sido quemado, pero no la verdad con él. Iré, aunque se dirijan contra mí tantos demonios como tejas hay en el tejado. La verdadera iglesia de Jesucristo no teme a la muerte. Nosotros sabemos que perder la vida por Jesús es realmente hallarla, que morir por Cristo es ganancia. Martín Lutero escribió y plasmó esta verdad en el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y él dice: nos pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Cuando el diablo no logra su objetivo con la intimidación de la muerte, entonces pasa a usar otro método contra la iglesia a fin de hacerla desaparecer. ¿Cuál es el segundo método que usa Satanás para destruir la iglesia? Satanás procura la desmoralización de la iglesia. Él procura desmoralizar la iglesia. Si él logra eso, la iglesia pierde su poder, su influencia y el respaldo de Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo en este pasaje de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam consistía, hermanos, en lograr corromper al pueblo moralmente. Una vez que se logra este objetivo, provocaría la ira de Dios y el castigo sería inminente. Después que el pueblo vino de la derrota de Madián, la Biblia dice que Moisés les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor.
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Eso está en Números 31 del 15 al 16. Cuando Balaam iba a procurar Balaam fue corrompido por el dinero. Fue corrompido por el dinero, amó el dinero. Y cuando Balaam le dijo: ven, maldíceme este pueblo y te voy a recompensar, te voy a pagar bien. Y dice la palabra de Dios que como él no pudo maldecir al pueblo, y ahora vamos a ver la razón por la que él no pudo maldecir al pueblo. Entonces Balaam le dijo: mira, este pueblo tiene la protección de Dios. Como único tú puedes lograr que este pueblo Dios lo maldiga y venga el castigo sobre este pueblo, es hacer que tus hijas lleven a fornicar a este pueblo con otros ídolos y con ellas mismas. Yo te recomiendo que tú comiences a enviar a las hijas de Madián para que forniquen con con el pueblo de Israel y lo lleven a adorar a Baal peor. Y dice la palabra de Dios que por esto mismo Balaam pecó, amando el premio de la codicia, amando el premio del dinero. Eso es lo que quiere Satanás, desmoralizar la iglesia. Si el diablo logra desmoralizar la iglesia va a perder su poder y su influencia. Cuando Balaam fue a maldecir al pueblo no pudo. ¿Por qué razón no pudo? Porque él tuvo que darle el método aquel astuto procedente del diablo a Balac. Porque no pudo maldecir al pueblo. Si ustedes buscan en sus Biblias Números 23, 21, la palabra de Dios dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Cuando una iglesia vive en santidad, cuando una iglesia vive en pureza, tiene el respaldo de Dios. En Números 23, 20 dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios está con un pueblo que es santo, Dios respalda, bendice ese pueblo. Cuando un pueblo de Dios vive en santidad, no hay fuerza espiritual que se le oponga. En Números 23, 23 dice: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. No lo hay, hermanos. Un pueblo tiene el respaldo de Dios y de su Espíritu Santo cuando vive en santidad. Hay creyentes que se atemorizan del espiritismo. Hermanos, no les teman, dice la palabra: nada os pueden hacer. Tenemos el respaldo de Dios. Teme a Dios, procura agradarle a Dios y nada ni nadie te podrá hacer frente. Dios está con su pueblo, Dios está con su pueblo santo. En Números 23, 9 dice: podemos ver un pueblo que está marcado. En Números 23, 9 podemos ver que Israel en ese momento estaba marcando la diferencia. La Biblia dice: aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. La Biblia en paráfrasis traduce: viven solos y prefieren ser distintos a cualquier otra nación. Qué maravilloso. Prefieren marcar la diferencia. Se distinguen, son diferentes, actúan de una manera diferente. La palabra más corriente para cristianos en el Nuevo Testamento es agios, que quiere decir básicamente, es lo que traducimos como santo, pero literalmente significa diferente o aparte. Debemos tener claro en qué consiste esa diferencia, porque aquí hay una paradoja. La Biblia dice en 2 Corintios 6, 17 que debemos salir del mundo. Pero sin embargo en 1 Corintios 9, 22 el apóstol Pablo dice que a todos me he hecho de todos para de esa manera salvar a algunos. Pablo aseguraba que podía llevarse bien con todo el mundo, pero el llevarse bien con todos era para salvar a algunos. No era cuestión de rebajar el nivel del cristianismo, sino de elevarlos a ellos. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Dios nos ha llamado a ser una poderosa influencia que nosotros podamos impactar. Si no hay santidad, no vamos a impactar a nadie. Si no marcamos la diferencia, nadie va a ser atraído a Jesús. La iglesia debiera ser una referencia para la moral en nuestra sociedad.
El código de moral social no puede determinar qué es bueno o malo. Para eso Dios puso la iglesia. El código moral social necesita reformas y la iglesia está y existe para influenciarlo. Cuando leo la historia de William Wilberforce, un hombre cristiano, humilde, sencillo en Inglaterra, que fue capaz de influenciar con su vida al parlamento y convencerlo a todos sus compatriotas en Inglaterra de que la esclavitud era inhumana. Yo puedo ver que él era un hombre poderoso que influenciaba con su vida a esta nación. Y por eso Inglaterra hoy es un mejor país gracias a este hombre. Cuando pienso en Martin Luther King Jr., aquí en Estados Unidos, un hombre que marcó la diferencia y pudo eliminar las diferencias raciales, como dijo el pastor ahorita, porque tenía un sueño de reformar esta sociedad y hacerla una mejor sociedad. La iglesia no puede pasar por alto el aborto, la iglesia no puede pasar por alto el homosexualismo, la iglesia no puede pasar por alto ninguna de las atrocidades morales que se están permitiendo. Cuando el filósofo político e historiador francés Alexis de Tocqueville visitó América en el año 1830, dijo: no, hasta que fui a las iglesias de América y oí sus púlpitos flamantes con justicia, que entendí el secreto de su genio y poder. Luego observó: América es grande porque América es buena. Y si América algún día cesara de hacer el bien, entonces América dejará de ser grande. Cuando la iglesia no tiene moral, no tiene ningún poder. El diablo sabe eso. Y una de sus estrategias precisamente es desmoralizar la iglesia. En tercer lugar, Satanás procura pervertir la sana doctrina. Cuando hablo de pervertir, me refiero a distorsionar, torcer, cambiar en algo opuesto. En Apocalipsis 2:15 dice: y también tienes a los que retienen, es decir, a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, ¿qué es? No es definida, pero muchos eruditos bíblicos piensan que consistía en que los que estaban bajo la gracia eran libres para pecar. Es decir, una vez que tú estabas en la gracia de Dios, tú podías hacer lo que tú quieras, tú podías pecar libremente, no tenías ningún problema. Vuelvo a citar la reunión que tuve, esta cumbre de pastores. Tuve la bendición de escuchar a el pastor Greer, no sé si así se pronuncia su nombre, pero este hombre hablaba y contaba una historia de que un día estaba jugando básquetbol con un joven y él trató de compartir el evangelio. Cuando este joven le dijo: ¿estás intentando testificarme? Él se asombró de que usara la palabra testigo y dice: mire, yo fui a una iglesia, yo allí recibí al Señor Jesús en esa iglesia, iba al grupo de jóvenes todas las semanas, hice un compromiso de que el verdadero amor espera, memoricé versos de la Biblia, fui a viajes misioneros e incluso llevé a otros amigos a la iglesia. Pero 2 años después probé el sexo y no me gustó la idea de que Dios me dijera con quién tener sexo. Por tanto decidí poner a Dios aparte. Ahora soy un feliz ateo. Pero lo más terrible que le dijo este hombre es que creció en una iglesia que le habían enseñado que una vez que él era salvo, siempre salvo. ¿Es esta doctrina una licencia para pecar? Nosotros vemos que en el Salmo 91, Satanás usa el Salmo 91 ¿para qué? Satanás usó el Salmo 91 para tentar a Jesús. Él pervirtió la verdad, una verdad bíblica de las Escrituras, y la aplicó a un momento que no tenía nada que ver con esa verdad. Él le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, lo llevó al pináculo, al lugar más alto del templo, tírate, pues la Escritura dice, y cita el Salmo 91, que a sus ángeles enviará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo saca ese pasaje del contexto y esa verdad de Dios
y la usa para tentar a Jesús. La aplica a un momento que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que realmente Dios está diciendo. Eso es una perversión de la doctrina. Eso es una perversión de la palabra de Dios. Ahora, porque el diablo haya usado el Salmo 91, yo no voy a usar más el Salmo 91. No voy a creer en todas las verdades espirituales y eternas que dice. No voy a aplicarlas más a mi vida. No voy a aplicar más de ese versículo que dice que Dios va a enviar a sus ángeles acerca de mí, que me guarden en todos sus caminos, que en las manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. No voy nunca más a pensar en que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, le saciaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Voy yo a dejar de alimentar mi alma con este salmo porque fue usado por el diablo? No, en ningún momento. Una verdad de Dios como la seguridad de la salvación, Satanás la ha pervertido al punto, es decir, la ha distorsionado al punto de enseñarla como una licencia para pecar. Eso es torcer la verdad de Dios. Eso es una iniquidad. Eso es una iniquidad. Por tanto, lo que nos enseña la palabra de Dios es real. Quiero decirles, hermanos, que la marca de que alguien es salvo es que mantiene su confesión de fe hasta el fin de sus días. La salvación no es una oración ceremonial que hacemos una vez y entonces nos olvidamos y no vivimos en ella. La salvación es una postura de arrepentimiento y fe que tú comienzas en un momento y mantienes por el resto de tu vida. La persona que conoce la palabra de Dios se percata de la distorsión. Pero cuando somos ignorantes en cuanto a la verdad de Dios, entonces caemos en el extremismo de rechazar una verdad que puede ser consoladora y poderosa para traer paz a nuestros corazones. No podemos renunciar a la verdad de Dios. El diablo quiere pervertir la sana doctrina para debilitar y dividir la iglesia. Una iglesia sin sana doctrina es como un edificio sin fundamentos. El famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo en aquel momento. El señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Él se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo el francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor de Ruth y Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó: doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Franklin contestó: porque ya ha sido publicada. Entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. El diablo no solo ha quitado la Biblia. Amén. El diablo no solo ha quitado, estoy apurado porque quiero decir todo lo que Dios puso en mi corazón. El diablo no solo ha quitado la Biblia de nuestro gobierno, de nuestros hogares y de nuestras escuelas, sino que también la está quitando de nuestras iglesias. El que tiene la espada aguda de dos filos. Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y quiero
aclarar algo del contexto. El procónsul, como gobernador senatorial de la provincia, tenía el poder casi ilimitado durante el periodo de su cargo. Este era el hombre que exigía la adoración al emperador. Los gobernadores romanos se dividían en dos clases: los que tenían el ius gladu, es decir, el derecho de la espada, y los que no. Los que tenían el derecho de la espada tenían poder de vida o muerte. Su palabra, escuche bien, su palabra era sentencia que se ejecutaba en el lugar y en el momento. Hablando humanamente, el procónsul, que tenía cuartel general en Pérgamo, tenía el ius gladu, y en cualquier momento podía usarlo contra los cristianos. Pero esta carta que Dios le manda a la iglesia de Pérgamo, esta carta demanda a los cristianos que no olviden que la última palabra la tiene siempre el Cristo resucitado, que es el que tiene la verdadera espada aguda de doble filo. El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso, pero el poder del Cristo resucitado es incalculablemente mayor. Él tiene la espada de doble filo. La palabra de Dios, amados hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestra única regla de fe y de práctica. Dice la palabra que Juan estaba en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? Uno de los motivos fue el testimonio de Jesús. Juan estaba experimentando la persecución, pero dice Juan que él estaba en esa por causa del testimonio de Jesús. Testimonio de Jesús, mucha gente cree que es predicar el evangelio, pero el testimonio de Jesús no es eso. ¿Cuál fue el testimonio que Jesús nos dejó? La obediencia hasta la muerte. Ese es el testimonio de Jesús, la obediencia hasta la muerte. Juan, por ser obediente hasta la muerte como Jesús, estaba preso en la isla de Patmos. Antipas, por ser obediente a la palabra de Dios, había muerto en Pérgamo. El testimonio de Jesús significa aquellos que como Jesús son obedientes hasta el final, cueste lo que cueste. Hermanos, no importa que te critiquen por ser muy bíblico. Charles Spurgeon dijo: preferiría 100 veces ser incompatible conmigo mismo que ser incompatible con la palabra de Dios. Y quiero decirle a la iglesia: yo voy a pagar el precio que tenga que pagar por ser fiel a la palabra de Dios. No ignoremos sus maquinaciones. Dios les bendiga.